David Copperfield, Charles Dickens. Una porción de meses eran transcurridos desde que se había efectuado nuestra entrevista con Marta a orillas del río. Yo no la había vuelto a ver, pero Peggotty había tenido con ella algunas entrevistas. Su intervención celosa ningún resultado había dado, y en lo que Peggotty me contaba nada veía yo que pudiera conducirnos a averiguar el paradero de la desdichada Emilia. Confieso que comenzaba a desconfiar de encontrarla y que cada día arraigaba en mi mente más profunda la creencia de que había muerto. No ocurría lo propio a Peggotty, según podía yo conjeturar de sus actos y palabras, y cuenta que su corazón no tenía secretos para mí. Su convicción continuaba inalterable. Jamás vaciló, jamás dudó de que acabaría por encontrarla. Su paciencia no tenía límites y cuando a veces temblaba yo ante la idea de que su seguridad podría recibir un funesto desengaño, veía yo en aquella una fe tan sólida, tan reveladora de que arraigaba en los senos más puros de su natural religioso, que no podía menos de respetarla y venerarla. Y no era Peggotty de los que se duermen arrullados por una esperanza ociosa. Antes, por el contrario, su vida había sido y era de acción y energía. Sabía muy bien que en todas las cosas debe el hombre confiar más en su propia actividad que en la ajena. Muchas noches le vi emprender el camino de Yarmouth, solo y a pie, impulsado por el temor de que olvidasen poner la bujía encendida en el ventanillo de su barca casa. Sé que a veces, al leer en el periódico una noticia que pudiera referirse a Emilia, tomaba su bastón y hacía un viaje de 50 o 60 millas. Cuando le referí lo que me había contado la señorita Rosa Dartle, se fue a Nápoles por mar. Todos los viajes los hacía penosamente, imponiéndose privaciones, porque economizaba cuanto podía por amor a Emilia, y nunca salió de su boca una queja ni profirió una palabra reveladora de desaliento o cansancio. Dora había hablado varias veces con él después de casada y le quería mucho. Todavía me parece que le veo de pie junto al sofá donde ella estaba recostada, con la gorra en la mano, cambiando impresiones con mi mujer niña, cuyos ojos azules se fijaban en él con tímida admiración. Por la tarde a veces, cuando tenía necesidad de hablarme, le llevaba al jardín para que fumase su pipa. Paseábamos a la luz del crepúsculo, hablábamos, yo recordaba su vivienda desolada, aquel barco viejo que tan bello y admirable encontraron mis ojos de niño cuando en su interior ardía alegremente el fuego mientras el viento gemía lúgubre en derredor. Una tarde me refirió que la anterior había visto a Marta cerca de su casa y que la infeliz le había suplicado que por nada del mundo se alejase de Londres hasta después de haber vuelto a verla. ¿No le dijo a usted con qué objeto? Inquirí. Se lo pregunté, pero respondió con evasivas y me dejó, no bien le prometí hacer lo que deseaba. ¿Y no le indicó cuándo sería probable que se volvieran a ver? No, señorito David. También se lo pregunté y me contestó que no podía saberlo. Como quiera que desde algún tiempo antes evitaba yo todo lo que pudiera tender a robustecer esperanzas que a mi juicio pendían de un hilo, me limité a contestar que probablemente las palabras de Marta habían sido inspiradas por el deseo de verle pronto, y reservé para mí las suposiciones que en mi mente despertaron, aunque apenas si les concedí importancia. Unos 15 días después estaba yo paseando por mi jardín a la caída de la tarde. Recuerdo perfectamente que fue la tarde siguiente al día en que tuvimos la memorable conferencia con Micawber. Había llovido todo el día, se respiraba un aire saturado de humedad. Las hojas de los árboles dejaban caer gotas de agua, aunque había dejado de llover, y el cielo estaba sombrío. Los pájaros principiaron a cantar alegremente, pero a medida que se acentuaba el crepúsculo, se fueron callando y todo quedó silencioso en derredor mío. Ni un soplo de viento agitaba los árboles,
y solamente se oía el gotear lento del agua que escurrían las hojas mientras yo paseaba. Había allí una chocita de palos entrecruzados y cubierta con hiedra desde donde se divisaba la carretera. Maquinalmente tenía yo vueltos los ojos hacia esta, aun cuando mi pensamiento estaba en otra parte. De pronto vi un bulto que me hacía señas para que me acercase. «Marta», murmuré echando a andar hacia ella. «¿Puede usted salir?», me preguntó con voz alterada. «He ido a su casa, pero no le he encontrado. Me dijeron que no tardaría en volver y le dejé un papel escrito diciéndole dónde debe ir a buscarme. Tengo noticias que darle. ¿Puede usted venir enseguida?». Abrí la verja para seguir a Marta por toda contestación. Una seña de la que tan inopinadamente venía a buscarme me indicó que debía callar y seguirla. Marta tomó el camino de Londres. El polvo que cubría su ropa era prueba evidente de que había venido a pie y con paso rápido. Momentos después le pregunté si íbamos a Londres y como contestara afirmativamente hice parar un coche que pasaba y montamos los dos. Pregunté la dirección. «Hacia la Golden Square, pero deprisa, contestó. Se acurrucó en un rincón, se tapó la cara con sus manos temblorosas y me conjuró de nuevo a que guardase silencio, como si le fuera imposible soportar el sonido de una voz. Intrigado, fluctuando entre el temor y la esperanza, la miraba yo como solicitando una explicación, pero era evidente que Marta no quería hablar y como tampoco yo osaba romper el silencio, avanzamos sin cruzar una palabra. A veces se asomaba ella a la portezuela como quien teme que camina muy despacio, aunque, a decir verdad, el coche hacía el viaje con rapidez, pero seguidamente volvía a quedar acurrucada en el rincón. Descendimos del coche en una de las entradas de la plaza indicada por ella. Dije al cochero que esperase, por si teníamos necesidad del carruaje, y ofrecí mi brazo a Marta. Esta lo aceptó y me arrastró con rapidez hacia una de aquellas calles sombrías que tanto abundan por aquel distrito, que antiguamente fueron moradas de familias aristocráticas y en la actualidad han degenerado en míseras casas de vecindad. Entramos en uno de aquellos caserones y Marta, soltando mi brazo, me hizo seña de que la siguiera por la escalera de que se servían los inquilinos de la casa y que era a manera de canal tributario de la calle. La casa era una verdadera colmena. Mientras subíamos, el abrir y cerrar de puertas era incesante e innumerables las personas que con nosotros se cruzaban a nuestro paso. Ya antes de entrar, vimos muchas cabezas de mujeres y de niños asomados a la calle entre macetas de flores. Sin duda habíamos excitado su curiosidad, pues eran los dueños de aquellas cabezas los que abrían las puertas para vernos pasar. La escalera era ancha, defendida con un macizo pasamanos de madera oscura. Flores y frutas talladas adornaban los marcos de las puertas, pero estos y otros vestigios de pasadas grandezas se hallaban en estado lastimoso. Los años, la humedad, la podredumbre habían atacado el piso de madera que gemía dolorosamente bajo nuestros pies. Advertí que había intentado inyectar algo de sangre nueva en aquel cuerpo gastado por la edad. En varios sitios, las hermosas esculturas habían sido restauradas con materiales más toscos que los primitivos, sin tener en cuenta que daban al conjunto la imagen de un aristócrata que se casa con una muchacha de pueblo. Varias de las ventanas que daban al patio habían sido condenadas y en las que quedaban apenas si se veía un cristal. Por entre sus marcos carcomidos, que parecían aspirar los malos aires sin devolverlos jamás, veía yo otras casas en igual estado y como la vista me resultaba altamente desagradable, procuré bajarla para encontrarme con un patio convertido en montón de inmundicias. Subimos hasta el último piso. 2 o 3 veces durante nuestra ascensión creí vislumbrar en la sombra los pliegues del vestido de una mujer que nos precedía. Mientras subíamos el último tramo de la escalera, vi claramente que la persona en cuestión
Se detenía un instante delante de una puerta, que daba media vuelta al picaporte de la misma y entraba en una habitación. ¿Qué significa eso?, murmuró Marta. Se mete en mi cuarto y yo no la conozco. En cambio, yo la conocí muy bien. Con gran sorpresa mía, hube de convencerme, por imposible que pareciera, que aquella mujer era la señorita Rosa Dartle. Con 4 palabras manifesté a Marta que era una señora a quien yo había tratado en otro tiempo. No había yo terminado mi explicación cuando oímos la voz de Rosa dentro de la habitación, pero sin entender lo que decía. Marta me miró asombrada. Me hizo subir hasta el corredor del piso que habitaba, empujó una puertecilla que no tenía cerradura, me introdujo en un desván de las dimensiones de un armario que se comunicaba con su habitación por medio de una puerta entreabierta, y allí nos colocamos juntos. De la habitación contigua, lo único que yo podía ver es que era grande, que tenía una cama, que adornaban sus paredes estampas de barcos. No veía a la señorita Rosa ni a la persona a quien ésta dirigía la palabra, y mi compañera debía verlas menos que yo. Escuchamos, ya que otra cosa no podíamos hacer. He aquí lo que recogieron nuestros oídos. Poco me importa que esté o no aquí, decía la señorita Rosa con altivez. Ni la conozco ni deseo conocerla. A quien vengo a ver es a usted. ¿A mí?, preguntó una voz dulce cuyo timbre me hizo estremecer, porque era la de Emilia. A usted sí, he venido a conocerla, he venido a saber si no le da vergüenza esa cara que tanto daño ha causado. El odio feroz que vibraba en su voz, la rabia mal contenida con que hablaba, eran datos más que suficientes para que yo me la representase tal cual era en aquel instante, para que la viese sin verla cara a cara. Con los ojos de la imaginación veía yo aquellos ojos negros como el abismo que lanzaban fulgurantes relámpagos, su cara contraída por la cólera y aquella cicatriz blancuzca que cortaba sus labios. He venido a conocer a la que trastornó la cabeza de James Stitford, continuó, a la meretriz que escapó con él, y es la vergüenza de todas las personas honradas de su pueblo natal, a la astuta, a la audaz, a la falsa manceba, digna pareja de un hombre como Stitford. He querido saber a qué se parece una criatura de ese género. Oyóse ruido de pasos, como si la desdichada a quien tan crueles insultos se dirigían hubiese intentado escapar, y la que los lanzaba se lo hubiera impedido. Al ruido de pasos sucedió un momento de silencio, al que puso fin la misma Rosa Dartle diciendo: «Quieta ahí, o la desenmascaro delante de todos los vecinos de la casa, y pregono quién es usted en plena calle. Si intenta usted escapar, la detendré, aunque sea por los cabellos, y haré que se alcen contra usted hasta las piedras». Nuestros oídos recogieron un murmullo de espanto. Siguió otro momento de silencio. Yo no sabía qué hacer. Deseaba poner término a aquella espantosa situación, pero comprendía que ningún derecho tenía para mezclarme en el asunto. Únicamente Peggotty podía intervenir. Pero, ¿cuándo llegaría? «Vaya, al fin la conozco», repuso Rosa soltando una carcajada sarcástica. ¿Quién había de pensar que James Stitford pudiera dejarse engañar por esa modestia de imitación y esa cara de mosquita muerta? «Por el amor de Dios, señora, perdóneme usted», gimió Emilia. «No la conozco, pero quien quiera que sea, veo que conoce mi triste historia. Perdóneme, por el amor de Dios, para que Dios la perdone a usted». «Para que me perdone a mí», repitió Rosa con tono feroz. «¿Es que puede haber algo de común entre nosotras?» «Nuestro sexo únicamente», respondió Emilia, rompiendo a llorar. «Hermosa invocación a fe mía, hermosa invocación en boca de un ser tan infame que si pudiera yo sentir otra cosa que desprecio y asco, la ira me haría olvidar que es mujer. Nuestro sexo, a fe que es usted el honor de nuestro sexo. Merezco esos cargos, pero es espantoso. Oh, señora, piense usted en lo que he sufrido. Hágase cargo de las circunstancias de mi caída. Oh, Marta, vuelve pronto.
¿Cuándo me encontraré al amparo del hogar doméstico? Rosa se sentó en una silla. Desde mi escondite podía yo verla. Sus ojos estaban fijos en el suelo, como si Emilia se arrastrase a sus pies. En sus labios, espantosamente contraídos, y en la cruel fijeza de su mirada, no era difícil leer que saboreaba toda la alegría del triunfo. Escuche lo que digo y guarde para otros más imbéciles que yo sus malas artes y su astucia. Ni han de conmoverme sus lágrimas, ni me seducirán sus sonrisas. Por piedad, tenga compasión de mí si no quiere volverme loca. Leve castigo para sus crímenes. ¿Sabe usted lo que ha hecho? ¿Se atreve a hablar del hogar doméstico, la que ha dejado uno en la mayor desolación? No ha pasado día ni noche sin que de él me acordara, exclamó Emilia, a quien vi caer de rodillas, con la cabeza echada hacia atrás, las manos cruzadas angustiosamente y sus largos cabellos flotando sobre sus espaldas. Todos los minutos, despierta o dormida, he estado viendo aquella casa querida tal y como era el día sin ventura en que la abandoné para siempre. Oh tío querido, seguramente hubiera procurado usted no revelarme toda la intensidad de su cariño si hubiese podido sospechar el dolor que me causaría el recuerdo de su ternura desde el instante fatal en que me separé del buen camino. Alguna que otra vez habría procurado tratarme con aspereza, y esto, al menos, me hubiera servido de consuelo. Pero ni este consuelo me es concedido, porque mi tío, todos fueron excesivamente buenos para mí. Cayó con la cara pegada al suelo ante la imperiosa mujer que la asesinaba, y hasta intentó besar el borde de su falda. Rosa la miraba con frialdad. Una estatua de bronce no hubiese estado más inmóvil y rígida. Se mordía los labios, como si le costara trabajo dejar de pisotear a la infeliz que con humildad tanta se arrastraba a sus pies. ¿Cuánto tardaba Pegotti? Qué ridícula vanidad la de todos estos ángeles caídos, dijo cuando el furor le permitió hablar. Su casa, su hogar. Es curioso, ¿imagina usted que su casa merece el honor de un solo pensamiento mío? ¿Puede creer que cabe inferir a su casa daños que el dinero no pague cumplidamente? Su familia, ¿por ventura no ha sido usted para su familia objeto de especulación? ¿Algo que se vende y se compra como otra mercancía cualquiera? Oh, no. Por favor, no. De mí diga usted lo que quiera, pero no arroje puñados de ignorancia sobre personas tan honradas como usted. Si es usted una señora, ya que no por mí, por usted misma, hable de ellos con respeto. Hablo, dijo Rosa, sin dignarse escuchar la súplica, y retirando su vestido como si temiera que Emilia lo contaminase al tocarlo. Hablo en nombre del hogar de él, en nombre de la casa de él, en la cual vivo yo. He aquí el tesoro que ha introducido la discordia entre una dama madre y su caballero hijo. He aquí a la que ha llevado a la desesperación a una casa donde ni como fregona habría sido admitida. He ahí a la que ha introducido la discordia, la desunión, la cólera, en una mansión que fue siempre templo de paz y alcázar de armonía. Una criatura vil, alzada del cieno para diversión de una hora y arrojada luego con el pie al fango donde nació. No, exclamó Emilia retorciéndose las manos, cuando él se cruzó en mi camino, era yo tan virtuosa como usted y como cualquier otra señora, y estaba en vísperas de casarme con el hombre más honrado del mundo. Usted que ha vivido a su lado, usted que le conoce, puede apreciar la sugestión que debió ejercer sobre una pobre muchacha, débil y vana como yo. No es mi intención disculparme, pero lo que sé, lo que sabe también él, y si hoy no lo aprecia, lo apreciará a la hora de su muerte. Cuando el recuerdo de lo que voy a decir turbe su espíritu, es que usó de todo su poder para engañarme y que yo, necia de mí, creí en él, confié en él porque le amaba.
Rosa Dartle se levantó de un salto y dio con el pie a su víctima con cara tan desfigurada por la pasión que estuve a punto de interponerme entre ellas. Mal dirigido el puntapié, no dio en el blanco. Pero Rosa continuó en pie, amenazadora, temblando de furor. «Que usted le ama», usted gritó cerrando el puño y blandiendo el brazo como si hubiese deseado tener un arma para apuñalar al objeto de su odio. Yo no divisaba ya a Emilia. «Y me lo dice a mí», repuso con furor creciente. «Boca depravada, ¿por qué no habían de azotar a estas tunantas? Si en mí estuviera, les arrancaría la inmunda vida». Seguro estoy de que lo habría hecho como lo decía. No hubiese sido yo quien pusiera en sus manos un instrumento cualquiera de tortura mientras perdurara aquella expresión de furia. Gradualmente, muy poco a poco, fue variando la expresión de su rostro hasta que concluyó por reír, pero con esa risa entrecortada y sardónica. «Le ama ella, una meretriz, una carroña, y es muy capaz de creer que él se tomó algún interés por ella. Es inconcebible cómo mienten esas aventureras». Peores eran sus burlas que su cólera. Superaban en crueldad a todo. Contenía su rabia, exponiéndose a que su pecho estallase con tal de torturar más bárbaramente a su víctima. «He venido aquí, purísimo manantial de amor, para ver a qué animal inmundo podía parecerse usted. La curiosidad me trajo, pero ya estoy satisfecha. También venía a aconsejarle que regresara pronto a su casa para ocultarse entre esos dignos parientes suyos que la esperan para consolarse con el dinero que les lleve. Cuando se le agote el que le sacó usted al hombre que hoy ama, no tiene por qué apurarse. Búsquele sustituto, que si éste es rico no tardará en confiar en él y en creer en él y en amarle. Yo creí encontrar aquí un juguete roto después de prestar servicio, una alhajita de metal dorado que perdió el baño de oro al cabo de cierto tiempo de uso y muestra el grosero hierro de que está hecha. Pero, puesto que me engañé, puesto que me encuentro con una perla fina, con una verdadera señora, con una pobre doncella inocente, vilmente seducida, con una paloma llena de amor y de virtud, diré a usted algo que le conviene escuchar con atención, porque tal como lo digo, lo haré. ¿Se entera usted bien, hada angelical? Lo que voy a decir lo cumpliré». Sintió un nuevo acceso de furor, pero consiguió reprimirlo. Fue un acceso de furor que pasó sobre su cara como un espasmo y dejó en ella una sonrisa. «Escóndase usted, si no en su antigua casa, en otra parte cualquiera, pero lejos. Vaya usted a vivir donde nadie la vea, o mejor dicho, a morir en un rincón. Me pasma que no haya encontrado usted todavía algo que calme para siempre su corazón, ese corazón tan tierno que debió romperse hace tiempo y que, contra toda ley, sigue funcionando. Existen muchos medios que no son difíciles de hallar». Interrumpióse Rosa. Emilia sollozaba, pero sus sollozos sonaban en los oídos de su enemiga como la melodía más arrobadora. «¿Acaso sea yo de una naturaleza especial?», continuó Rosa, «pero es lo cierto que no puedo respirar el aire que usted respira porque le encuentro corrompido. Me asfixia. Necesito que ese aire se purifique, y para ello es absolutamente preciso que desaparezca usted. Si mañana la encuentra usted aquí, todos los vecinos de esta casa conocerán su historia. Si no me han informado mal, viven aquí mujeres honradas y sería una lástima que un espejo de decencia y de pureza como usted viviese entre ellas sin ser conocido. Y si, abandonada esta casa, queda usted viviendo en la ciudad, como no sea en calidad de meretriz pública, oficio que puede usted abrazar sin que yo ponga el menor reparo, prestaré a usted el mismo servicio que si en esta casa continuase, allí donde yo la encuentre. No dude que la encontraré.
pues cuento como auxiliar con un señor que no ha mucho tiempo aspiró a su hermosa mano. Pero no llegaría nunca Pegotti, iba a eternizarse aquella situación. ¿Podría yo contenerme más? Desventurada de mí, gimió Emilia con acentos capaces de ablandar un pecho de diamante, pero que ningún efecto produjeron en el de Rosa. ¿Qué quiere usted que yo haga? ¿Qué quiero que haga usted? Sencillamente que viva feliz con sus recuerdos, que consagre su existencia a la memoria de la ternura de Stitford, que quiso casarla con su criado, ¿no es verdad? También puede pensar con gratitud en la hermosa abnegación del hombre honrado que no dudó en aceptar el regalo que su amo le hacía. Y si estos pensamientos, si los recuerdos de su virtud inmaculada y de la situación honrosa que aquella la ha traído no bastasen a satisfacer su corazón, puede casarse con ese hombre excelente y de tragaderas tan excelentes. Puede que todo esto no baste para hacerla feliz. En este caso, mátese usted, es lo mejor. No faltan campos o muladores para morir cuando uno está desesperado. Busque uno de estos últimos y vuele desde él al cielo. Sonaron pasos en la escalera. Bendito sea Dios, no podía dudarlo, eran de Pegotti. Rosa Dartle se acercó lentamente a la puerta y añadió con voz dura: no olvide usted que, por motivos particulares y por odio personal, estoy decidida a perseguirla implacable, a menos que se vaya usted muy lejos o arroje esa máscara de inocencia que ha adoptado. Esto es lo que quería decirle y lo que haré. Rosa Dartle salió de la habitación. Los pasos se detuvieron frente a la puerta. Alguien se precipitó dentro. «Tío». Un grito angustioso siguió a la exclamación. Me detuve un instante antes de entrar y vi que Pegotti sostenía entre sus brazos a Emilia desmayada. Contempló su rostro un momento, se inclinó para besarlo, con qué ternura lo hizo, y tendió un pañuelo sobre la cabeza de su sobrina. Señorito David, exclamó con voz trémula después de cubrir el rostro de la joven. Bendigo a nuestro Padre Celestial porque mi sueño se ha realizado. Desde el fondo de mi alma le doy gracias porque ha permitido que mi hija vuelva a mis brazos. Tomó entre sus brazos el cuerpo desmayado, unió a las suyas las mejillas de su querida sobrina y bajó lentamente la escalera.